Comenzamos el primer episodio del Estoico de Wall Street, justamente pensando en qué viene para el 2026 y cuáles son los grandes retos que vemos ante estos eventos que se están presentando globalmente. Y también una manera que podemos hacer nosotros para poder hacerle frente a un año que ya de por sí ha entrado con ciertos temas que nos han sorprendido. Y tal vez la primera parte y la parte más importante tiene que ver con la forma en la que apreciamos el dinero. El dinero usualmente, los billetes y las monedas, lo hemos visto como que están respaldados por algún valor, ¿no? Y esta idea viene de algo que se llama el patrón oro, que en algún momento donde alrededor de después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a utilizar el patrón oro para respaldar ciertas monedas. Y esto lo que decía era que dependiendo la cantidad de oro que tenía un país, así podía emitir moneda, es decir, imprimir. Vamos a usar la palabra coloquial imprimir porque es la más usual de entender. Y el patrón oro se sostuvo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de un tratado que se hizo a nivel, sobre todo de Estados Unidos con países de Europa. Y esto permitió que el patrón oro le diera cierta estabilidad a la moneda. Todo esto cambia alrededor del gobierno de Nixon, estamos ahí cercano a los 70s, 80s, y entonces el patrón oro se empieza a dejar, de hecho, empieza entonces a respaldarse las monedas con otras monedas. Y eso nos da un término que normalmente en economía se le conoce como moneda fiat, que viene de la palabra que es fiat lux, le hace hágase la luz. ¿Y eso qué significa? Hágase la moneda. Y hágase la moneda lo que hace es respaldar una moneda con otra moneda. Y esto ha sido lo que hemos vivido durante los últimos 30 años, por así decirlo. Pero muchas personas siguen creyendo que el dinero está respaldado por algo y está respaldado por monedas de otras monedas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto nos ocurre con un fenómeno que normalmente lo podemos ver como la inflación. Y la inflación, que es el cambio de los precios en el tiempo, tiene dos velocidades. Usualmente se habla de una velocidad, pero vamos a hablar hoy de las dos, porque es importante para entender lo que está sucediendo. La primera velocidad es la que conocemos, los precios cambian, el valor de un huevo aumenta en el tiempo y entonces yo tengo que utilizar más de mi dinero para poder comprar un huevo. Y es por eso que la inflación siempre es una métrica para la inversión, porque mi dinero va perdiendo valor en el tiempo, entonces mis inversiones lo que deberían de hacer es por lo menos cubrir la parte de la inflación, ¿sí? Porque si mi presupuesto hoy es de $100, el otro año va a ser de $102. Pero normalmente mi salario se va a mantener en 100. Entonces, ¿de dónde saco yo los otros dos? Es la pregunta importante. Y esto se debe sobre todo a diferentes fenómenos, como lo es la oferta y la demanda. Cuánto la gente quiere un producto, eso hace que el precio suba, ¿verdad? Porque al querer más producto y no se está produciendo más de ese producto, entonces la persona que está vendiendo ajusta el precio para tratar de limitar las personas que están comprando. Y por el otro lado está la parte de la oferta. Puede ser que no haya oferta de algo, como pasó en el 2020 con los chips, entonces eso de alguna manera disminuye la capacidad de poder ofrecer el producto y eso hace que el producto suba. Lo vemos en diferentes latitudes, con diferentes temas. Estados Unidos lo vivió hace tal vez año, año y medio con los huevos, que tuvieron una escasez de huevos. En lugares como Guatemala pasa usualmente en ciertas temporadas con el limón, por ejemplo. Y así lo vemos con otros productos, como los chips en el 2020. Pero muchas veces nos centramos en eso y la gente lee la inflación del 5%, del 3%. Y lo que no se da cuenta primero es que es acumulativa. Por eso aquella historia que te contaba tu abuela, que cuando era joven con $1 casi que se compraba una casa, no es tan alejada de la realidad. La inflación es acumulativa y por eso es que las cosas van valiendo más en números de la moneda. Y ese es uno de los grandes temas que hace la inflación. Por supuesto, la otra parte de la inflación, que primero que es acumulativa, es que también, aunque vaya para abajo, lo único que va afectando es el ritmo.
A veces la gente cree que no va creciendo tan rápido, pero no es que vaya hacia atrás. Por eso es que es bien importante saber que al final los precios van a subir y eso es una realidad de la economía. Quisiéramos que no fuera así, pero es muy difícil ya encontrar economías deflacionarias y que tengan un efecto dentro de eso, o sea, que vayan abaratándose cada vez más. No es tan común, lo más probable es que si tú estás viendo o escuchando esto, lo que va a suceder es que vas a estar en una economía inflacionaria. Pero la otra parte es que también tu dinero está perdiendo valor. ¿Y por qué? A través de esa impresión, a través de imprimir más, el dinero ya no puede comprar lo mismo, el dinero no vale lo mismo. Y esa es la segunda velocidad. Entonces tenemos esa inflación, no solo en el precio de los productos, pero también en lo que tu dinero puede comprar hacia afuera. Y ahí es donde normalmente tenemos un gran problema, porque nos pega dos veces el efecto. Si un gobierno empieza a imprimir mucho más dinero, nuestro dinero, nuestra billetera pierde valor. Y por ende, al perder valor, yo puedo comprar menos. Y si al mismo tiempo las cosas están volviendo más caras, puedo comprar menos. Entonces es un doble efecto. La mayoría de personas solo están centrados en el precio de la canasta básica o de los productos, pero no están centrados en el valor de la moneda que tienen. Por eso es que el dinero, sobre todo, tiene que moverse. Y esto lo decía un libro espectacular llamado The Soul of Money. Y decía, el dinero tiene que viajar, tiene que producir, porque lo contrario está perdiendo valor. Y entonces, ¿por qué esto es un tema para el 2026? Porque para el 2026 ya se viene un gasto de gobierno en varios gobiernos a nivel global muy alto. Entonces el dinero está perdiendo valor. A esto, la inflación ha sido con ritmos bastante fuertes. A pesar de que ha caído por momentos, recordemos, la acumulación ha llevado hacia eso. Y si de alguna manera vivimos de un salario, entonces nuestro salario no se ha movido a la velocidad de que se está moviendo el mercado. Y eso significa que lo que antes comprábamos con $100, ahora solo logramos comprar 95 y el próximo año 90 y 80. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? ¿Y cuál es el primer consejo y el consejo más importante que dar? Es, es momento de invertir, es momento de ahorrar y es momento de manejar las finanzas un poco a la ofensiva en lugar de la defensiva. Si tú ya sabes que el otro equipo te va a meter un par de goles, pues bueno, tú tratas de también tener una estrategia para que no te metan más, pero también del otro lado para tú meter más goles. Y entonces ahí es donde se divide dos partes importantes para el 2026 que debería ayudarnos a ser mejores. La primera parte es, por supuesto, el control de los gastos. Hay que ser mucho más consciente en cómo controlar los gastos, no solo en el presupuesto, pero también en los productos sustitutos, en saber qué comprar, en dónde comprarlo, en dónde es el mejor precio. También saber qué productos dejar. Tal vez hay productos que van a llegar, antes eran normales, hoy ya son un lujo. Habrá que ver también eso. Pero del otro lado también es ver la parte, bueno, si yo tengo un salario y tengo un ingreso y no preveo que este vaya a aumentar, ¿cómo puedo hacer para multiplicar? Y es ahí donde invertir, donde ahorrar, donde utilizar los diferentes instrumentos que tiene la banca, que tiene el mercado, que tiene los criptoactivos, se vuelve algo muy importante y se vuelve algo vital para poder desarrollar entonces una mejor estrategia. Así que dentro de esto empezamos el año con esta idea muy clara de decir es un año que ya de por sí tenemos estos factores que están empujando en contra nuestra. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para empujar a favor? Aquí la vez pasada veía un meme que me parecía espectacular porque decía, a veces la gente está jugando la vida como un juego de Monopoly. ¿Recuerdas el juego Monopoly? Que normalmente uno va comprando propiedades y poniendo teles y dentro de eso. Solo que dicen, ellos lo único que juegan es un juego de Monopoly, donde su único objetivo es pasar por Go y cobrar los 200. No acumulan activos, no ahorran, no invierten. Y eso es lo que mucha gente le está pasando durante los años anteriores.
El proceso es romper esa idea de un juego de Go y de ahora pasar hacia una parte de inversión. Y es eso lo que iremos explorando. Por supuesto, antes de dejarte, recordar que esto no es consejo financiero, más es una forma de poder entender los mercados y sobre todo hacia dónde deberíamos de ir en la parte del 2026. Gracias por escucharme y gracias por acompañarme.